En mis últimas terapias aprendí una de las cosas más dolorosas pero liberadoras de mi vida. Hace un tiempo empecé a tomar interés por la filosofía. Me topé con un escritor francés, Albert Camus. Escribió un ensayo en el que habla sobre lo absurda que es la vida. Suena fuerte, pero él utilizó la palabra por su significado en sí. Absurdo se define como lo contrario a la razón, algo que no se puede entender. Basándose en esa definición, la vida misma es absurda cuando no entendemos por qué estamos aquí, qué hacemos aquí, cuando no tiene un sentido en sí para nosotros. Es ahí cuando nos envuelve el concepto del absurdo. Y llevo mucho tiempo haciéndome preguntas sobre eso. Así que empecé a leer, empecé a estudiar, empecé a investigar. Pero aún no me sentía convencido. Cuando la vida pierde su sentido es cuando ya no vale la pena ser vivida. Eso te lleva a ideas. Yo he tenido ideas. Y aunque en algún punto llegué a intentar quitarme la vida, pensé que era demasiado fácil. No puede ser tan sencillo. Así que empecé a leer, empecé a estudiar, empecé a investigar. Me refugié en la fe, pero aún no me sentía convencido. Cuando la fe se enfrenta a la razón, no existe un punto medio. Tú me conoces, a todo le busco un sentido, así que perdí la fe, me perdí. Y luego me topé con Albert Camus y su idea del absurdo. Vi que él se hizo las mismas preguntas que yo me hacía. Así que empecé a leer, empecé a estudiar, empecé a investigar. Quizás así me pueda sentir más tranquilo. Él decía que si la vida es un producto de la mera casualidad, entonces ¿merece ser vivida? ¿Qué hay que hacer en la vida para vivirla? Exploró 3 ideas. La primera fue el suicidio. Cuando la vida pierde todo el sentido, creemos que es una forma de enfrentarse al absurdo, es una salida. Es un, ¿saben qué? Yo no tengo por qué lidiar con esto, pero no es una confrontación, es una huida. No es pelear, es correr, no ganas el juego, pierdes contra el absurdo. Luego exploró una segunda idea, el salto de fe. Aferrarse a que, si yo no tengo ningún control, habrá algo que lo tenga, porque no puede ser que nadie pinches tenga control sobre nada. Pero para un pensador que a todo le busca el sentido, la idea de uno al control de todo es algo absurdo, porque si yo no puedo entender sus acciones es porque va en contra de la razón, o al menos de lo que yo entiendo como lo razonable. Es crear un absurdo aún más grande que se encargue de lidiar con el absurdo que yo no quiero afrontar. Entonces llegó a una tercera idea: aceptación. ¿Aceptar que la vida solo sucedió? No hay planes, no hay un objetivo, no tiene un significado. Científicamente es mera casualidad. No hay algo que cumplir. La vida es algo que pasó y que no va a volver a pasar. Eso, aceptar que la vida no va a volver a pasar. Ahí está la respuesta, ahí está la solución. Así se le gana al absurdo. O bueno, al menos es un empate. Cuando aceptas que la vida solo pasó y es algo que no va a volver a pasar, es cuando te das cuenta de lo valiosa que es. Esto no va a volver a suceder en ningún lugar, en mucho tiempo o quizás nunca. Por eso merece ser vivida, porque yo ya estoy aquí y esto no se va a repetir en ningún lugar, en mucho tiempo o quizás nunca. Voy a sentir, voy a mirar, voy a decir, voy a gritar, voy a reír, voy a llorar, voy a dormir,
Voy a soñar, voy a escribir, voy a pintar, voy a cantar, voy a bailar, voy a comer, voy a viajar, voy a comprar, voy a gastar, voy a hacer lo que yo quiera. Voy a vivirla. Porque aunque carezca de sentido, voy a decir, está bien, vamos. Voy a abrazar el absurdo y aprovechar el milagro de estar aquí. Porque aun si la vida no tiene sentido, pero sucedió, esa es la definición de un milagro. Qué milagro vivir esta vida que no va a volver a suceder en ningún lugar, en mucho tiempo o quizás nunca. Y la vida deja de doler y la carga deja de pesar. Te libera. Aceptar para continuar. Clic. Hay una historia, el mito de Sísifo. Era un rey que insultó a los dioses del Olimpo y estos lo condenaron. Lo condenaron a empujar una pesada piedra hasta la cima de una muy alta montaña. Y cuando llegaba hasta la cima, la piedra se caía y él tenía que bajar y empujarla otra vez. Y cuando llegaba hasta la cima, la piedra se caía y él tenía que bajar y empujarla otra vez. Y cuando llegaba hasta la cima, la piedra se caía y él tenía que bajar y empujarla otra vez. Y cuando llegaba hasta la cima, la piedra se caía y él tenía que bajar y empujarla otra vez. Para siempre. ¿Cuál era el sentido si de todas formas la piedra se caía y él tenía que bajar y empujarla otra vez? ¿Acaso no era mejor estar muerto? ¿Cuál era el sentido de eso? Esa vida era una tortura. ¿Acaso los dioses tenían un plan para él? ¿Le estaban enseñando una lección? ¿Cuándo se iba a terminar? Esa vida era una tortura. Entonces Sísifo dijo, está bien, vamos. Y empezó de nuevo. Y cuando llegaba hasta la cima, la piedra se caía. Y Sísifo dijo, está bien, vamos. Y empezó de nuevo. Y cuando llegaba hasta la cima, la piedra se caía. Y Sísifo dijo, está bien, vamos. Y empezó de nuevo. Y cuando llegaba hasta la cima, la piedra se caía. Y Sísifo dijo, está bien, vamos. Y empezó de nuevo. Para siempre. Ahí fue cuando esa condena dejó de ser una tortura. Sí, una condena absurda porque va en contra de toda la razón, si de todas formas la piedra se va a caer. Pero cuando te paras y dices, está bien, vamos. Cuando aceptas ese absurdo, la condena de la vida deja de ser una tortura y te dejas experimentarla. Por las cosas que he leído y he estudiado y he investigado y he aprendido, pienso que la vida no tiene sentido. Se me volvió una condena. Pero desde el día que acepté esa condena, dejó de ser una tortura y se volvió un milagro. Condenado a vivir. Eso significa mi tatuaje.